sus Biblias en Lucas capítulo 10. Pueden sentarse, ya ahorita hacemos la lectura congregacional. Lucas capítulo 10, versículos, voy a leer por el momento del 1 al 12. Lucas 10, versículos 1 al 12. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vemos aquí, hermanos, que ya el Señor Jesús había terminado su ministerio en Galilea e iba con rumbo a Jerusalén. Este viaje duró varios meses y culminó, hermanos, con el arresto y con los sufrimientos del Señor Jesús, que culminarían con la crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección en la ciudad de Jerusalén. Él antes había dado instrucciones a 12 de sus discípulos, en quienes llamó apóstoles, y los envió a predicar el evangelio de las buenas nuevas. Bueno, evangelio significa buenas nuevas, que el reino de los cielos ya se había acercado. ¿Qué significa? Que el rey, el Mesías prometido, ya estaba presente. Después, hermano, aquí vemos que envía otros 70 de sus discípulos, igual con la misma encomienda, a predicar el evangelio, a anunciar las buenas nuevas, que el reino ya se había acercado. Y, hermano, y nos da una serie de instrucciones que les da a estos 70 discípulos. Las semanas anteriores vimos que el Señor Jesús llamaba a sus discípulos y muchos pusieron pretextos para ser discípulos de Cristo. Otros inclusive lo abandonaron. Pero aquí vemos, hermano, que el Señor da instrucciones a estos 70 discípulos que no abandonaron al Señor. Al contrario, hermano, Dios, el Señor, los envió a predicar, porque, hermano, ya se acercaba el tiempo de su crucifixión, y entonces, hermano, él era necesario que anunciara las buenas nuevas, que el reino de los cielos ya estaba presente. Ahora, entendamos esto, hermanos. Está el reino de los cielos y el reino de Satanás. Veamos allí, antes de empezar el mensaje, dice allí en Hechos, capítulo 26, Hechos 26, versículo 18, nos dice ahí: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, ¿a quién, hermano? A Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces vemos, hermano, que existe el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas son todos aquellos, hermano, que no han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, permanecen en sus pecados.
El reino de Dios, hermano, es toda aquella esfera, todo aquel ámbito donde Cristo reina, donde la gente lo acepta como Señor y Salvador y donde la gente guarda sus mandamientos y se somete al señorío de Cristo. Otro texto, hermanos, Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 nos habla también de esta situación, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Lo estamos viendo? Entonces, hermano, la gente en incredulidad está en el reino de las tinieblas. Está bajo la potestad, bajo la autoridad de Satanás, bajo el maligno. Hermano, con el evangelio, la gente conoce su condición espiritual, se arrepiente de sus pecados, reconoce a Cristo como Señor y Salvador, esa persona es trasladada al reino de los cielos. Pero es necesario que alguien vaya a predicarles, es necesario que alguien vaya y les muestre el evangelio, les presente el evangelio. Aquí el Señor Jesús envía a estos 70 y les da ciertas instrucciones, hermano, que de alguna manera son instrucciones que también ahora los creyentes de estos tiempos o los creyentes de este tiempo debemos de observar para ir a predicar las buenas nuevas. Hoy este mensaje, hermanos, lo quise titular Cuando salgas a evangelizar. Instrucciones para cuando salgas a evangelizar. En primer punto, hermanos, todos los creyentes estamos llamados a predicar las buenas nuevas. Toda persona que ha depositado su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, estamos llamados a predicar el evangelio. Cada uno de nosotros que profesamos ser cristianos, nuestra responsabilidad también es ir y predicar las buenas noticias. No hay pretexto. Jesús lo dijo claramente a sus discípulos: id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, hermano, naturalmente, el pueblo de Dios tiene que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que compartir el evangelio. Entonces, ¿en qué hemos creído? Amén, hermano. Y el evangelio, hermano, son buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que todos, por nuestro pecado, estamos condenados, irremediablemente condenados. Y no hay nada que nosotros podamos hacer, o no hay nada en nosotros, hermano, que nos libre de la condenación del infierno. Las buenas noticias es que Cristo, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y con su muerte pagó nuestra deuda que tenemos con la justicia de Dios. Borra nuestros pecados y recibimos la bendición de la vida eterna. Hermano, esas son las buenas noticias. Y esa verdad, hermano, no puede permanecer callada. Esa verdad, hermano, es una verdad tan maravillosa, hermano, que no puede, hermano, estar solamente dentro de las iglesias. Jesús claramente lo dijo: no se enciende una luz y se pone debajo de una caja, sino ¿qué se hace con la luz? Se enciende y se pone en el centro de la habitación. ¿Para qué? Para que alumbre a todo el mundo. Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, hermano, esto es, en primer lugar, la gente creyente que profesa ser cristiana tiene que salir a evangelizar. Nosotros le llamamos ganar almas. ¿Qué significa? Presentarle el evangelio a los perdidos, de modo que estos también sean salvos, de modo que ellos también alcancen y reciban la salvación que ahora nosotros estamos disfrutando en Cristo Jesús. Eso es compartir el evangelio. No nos podemos callar. Hablarle a alguien de Cristo, ya sea en el programa de las iglesias, o ya sea, hermano, en el día a día, a un familiar, a un amigo, a un compañero de viaje, a un compañero de trabajo, a un vecino. ¿Estamos de acuerdo? Pero, hermano, un creyente no puede callar esta verdad. Y, hermano, el deseo de mi corazón, y hermano, hermano, este mensaje es para que la gente entienda la responsabilidad que todos, repito, los que profesamos ser cristianos, todos aquellos que profesamos conocer a Cristo como Señor y Salvador, debemos de salir a evangelizar.
hablarle a la gente de Cristo. Y aquí, hermano, el Señor Jesús da una serie de instrucciones. Dice allí en el versículo 2 de nuestro Evangelio, Lucas 10, versículo 2, que les dice, y les decía, la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es una mies? Una mies, hermano, es un terreno dedicado al cultivo de los cereales, ¿sí? En aquel tiempo, en aquella cultura, hermano, predominaba el cultivo del trigo, amén. El trigo, la cebada, hermano, son cereales básicos para la alimentación. Entonces, un terreno que se dedicaba para ese cultivo de cereales, trigo, dígase, cebada, hermano, se le llamaba mies. Pero también, hermano, se le llamaba mies ya cuando ese cereal, ya cuando el trigo estaba maduro, listo ya para ser cosechado. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Mire, el campo ya está listo para cosechar, pero los obreros son ¿qué? Pocos. Entonces, hermano, estas palabras en el Evangelio de Mateo nos dice en qué contexto el Señor las pronunció. Veamos Mateo, eh, capítulo 9, ¿sí? Versículos 35 al 38. Lucas 9, versículo 35 al 38. Dice ahí la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué nos dice ahí, hermanos? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas, gracias, que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, ¿y qué dice más, hermanos? Y los obreros, pocos. ¿Qué más? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Verdad? Estamos aquí leyendo, hermano, que el campo es mucho. Hermano, el campo, hermano, es bastante, es extenso. Y los obreros para cosechar ese campo son ¿qué? Pocos. Lo que impulsó al Señor Jesús a pronunciar estas palabras, hermano, nos dice que él tenía compasión. Hermano, es la compasión lo que motiva al Señor Jesús al ver la condición eh, miserable de los perdidos. Hermano, una persona sin Cristo está en el camino ancho y espacioso que lleva ¿a dónde? A la perdición, a la condenación. ¿Sí? Hermano, porque la Biblia dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una persona sin Cristo, hermanos, y que no acepte a Cristo durante toda su vida en este mundo, hermanos, usted y yo sabemos cuál va a ser su destino. ¿Cuál va a ser su destino? El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una eternidad en tormentos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, hermano, a pesar que los hombres somos pecadores, a pesar que la gente blasfema y, hermano, desafía la autoridad y ofende a Dios cada día, hermano, aún así Dios extiende su compasión y su misericordia. Y Él quiere que nosotros también participemos de eso. Nosotros, hermano, no podemos permanecer indiferentes eh, a la condición espiritual de la gente. Sabemos, no, pues se van a ir rumbo al infierno, hermanos. Debemos de pedir a Dios que cambie ese corazón duro y nos ponga, hermano, también un corazón compasivo. Tenemos que salir a evangelizar porque es un mandato de Dios. Pero, hermano, también tenemos que salir a evangelizar porque Dios ama las almas de los perdidos. Y nosotros tenemos que amar lo que Dios ama. ¿Me está siguiendo? ¿Qué es la mies? Aquí la mies se está refiriendo, hermanos, a los campos llenos de gente perdida. Lo vemos allí en Mateo, eh, capítulo 13. Ya lo estamos viendo. Mateo, capítulo 13.
versículo 37 de una parábola del Señor que habla de la cizaña. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Les dije el versículo? Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán ¿en dónde, hermanos? En el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí hablando de la cosecha, hablando, hermanos, de cuando ya la mies está madura, es tiempo de meter la hoz. Aquí está hablando el Señor Jesús, hermano, que al final de los tiempos, hermano, va a haber una cosecha. Van a separar a todo el trigo, a todos los creyentes auténticos, y Dios los va a guardar en su granero. Pero a todos aquellos que no son trigo, sino que son cizaña, Dios los va a recoger y los va a arrojar. ¿A dónde, hermanos? Al fuego. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14. Apocalipsis 14, 14. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también otra hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar. ¿De dónde, hermano? De la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Sí me está escuchando? Está hablando de aquella cosecha final, de todos aquellos que rechazaron el Evangelio, de todos aquellos que persisten en pecar, que no se arrepienten de sus pecados, que aman su pecado. En aquel día final, a la final, cuando sea la cosecha final, hermano, todas estas personas sin Cristo van a ser arrojadas al lagar de la ira de Dios. Todas estas personas, hermano, van con rumbo al infierno. Entonces, hermano, debemos estar conscientes de la condición de esta gente que está perdida. Su fin es el infierno y serán atormentados por los siglos de los siglos. Y la Escritura dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Dios se compadece de esas almas y nosotros tenemos que compartir, hermano, esa compasión del Señor. No podemos permanecer indiferentes. Por eso es deber de cada creyente hacer un esfuerzo para salir a evangelizar, para hablarle a la gente de Cristo. Y dice el Señor: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe a gente a predicar el Evangelio, que despierte el espíritu de aquellos cristianos que permanecen pasivos ante esta condición de los perdidos. Dice allí en Primera de Timoteo, capítulo 2. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 2, y leemos desde el versículo 1 al 4. Ya estamos allí. ¿Sí? Dice, Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan, ¿qué dice, hermanos? Rogativas,
¿Ya lo encontramos? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué dice el 4? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Primera Timoteo 2, del 1 al 4. ¿Sí? Oremos para que la gente se convierta, pero también, hermano, para que haya más obreros para salir a evangelizar. Si alguien no puede participar del programa de la iglesia, de los sábados, salir a ganar almas, pues que esa persona busque su horario de acuerdo a sus actividades y disponga de un tiempo para hablarle a alguien de Cristo. Si no sabe cómo, por eso la Biblia nos manda de dos en dos. Puede pedirle a otro hermano, otra hermana, ¿me acompañas? Quiero salir a hablarle a alguien de Cristo. Puede decir al pastor, pastor, ¿me acompaña? Hermano, con todo gusto iría. ¿Sí? Es que no sé, bueno, vamos, te enseño. No todos nacen sabiendo, estamos de acuerdo. Tenemos que aprender. Pero, hermano, para que haya más obreros. A lo mejor usted es un obrero y no se ha animado a salir. Ore que Dios le dé ese denuedo. Hermano, es lamentable, déjeme decirle, es lamentable que haya gente en las iglesias y que lleva tiempo en el evangelio que no le habla a otra persona de Cristo. Eso es lamentable, hermanos, porque lo natural de un creyente nacido de nuevo es que quiera comunicarle y compartir con otros el evangelio en el cual él fue salvo. ¿Me está siguiendo? Usted cree en el evangelio, usted tiene la bendición del conocimiento de la vida eterna. Es natural que usted lo comparta a otro, tal vez no sepa cómo. Por eso la Biblia nos manda y el Señor exhortó que fueran de qué? De dos en dos, para que se animen, para que se ayunen, para que se entrenen, para que se den valor. ¿Estamos de acuerdo? Es que yo no sé, hermano, pues venga a la iglesia, comunique con otro hermano, con otra hermana, mire, yo quiero salir, yo quiero hablarle a la gente de Cristo. Vamos, salimos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es la oración. Y hermano, orar por la gente perdida, porque hermano, por ejemplo, ayer salimos a ganar almas, la gente nos encontramos con gente hostil, con gente que no quiere saber, con gente, hermano, que usted le presenta el folleto y no lo quieren recibir. ¿Sabe de qué se trata? No, no me interesa. Sí saben de qué se trata. Por eso lo están rechazando. Y hermano, regresamos a la casa. Bueno, yo ya cumplí. No, hermano. ¿Qué dice el Señor? Rogar al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Ayer salimos a ganar armas, un grupito de hermanos, y nomás recorrimos una calle. ¿Qué es eso, hermano? Ante la colonia que estamos aquí. ¿Sí me está siguiendo? Hay casas que no salen, hay casas que no quieren abrir la puerta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con ese pequeño grupito de hermanos ante, hermano, lo extenso que es la colonia? ¿Qué podemos hacer, hermano, ante las miles de casas que no tienen el conocimiento de Cristo? Necesitamos más gente. Necesitamos que Dios prepare sus corazones, hermano, porque esa gente va con rumbo al infierno. Y tenemos, hermano, que orar. Que despierte el espíritu humano de hermanos de aquí de la iglesia, de hermanas, de jóvenes, de señoritas. Es lamentable, hermano, de verdad, es lamentable que, hermano, haya cristianos que no hagan ningún esfuerzo en toda su vida para compartirle a otra persona el evangelio de Cristo. Sí, es lamentable. Dice ahí en el versículo 3 del pasaje que estamos estudiando. Lucas, capítulo 10, versículo 3. ¿Qué nos dice? La primera palabra que dice, id, ir. ¿Qué significa? Moverse. ¿Sí? Tenemos que ir a buscar a los perdidos. Un perdido no tiene interés por venir a la iglesia. No tiene interés por la palabra de Dios. No tiene interés por arrepentirse de sus pecados. Es necesario, hermano, que alguien vaya. Todos de alguna manera hemos sido salvos por el Evangelio, hermano, pero Dios utilizó a un discípulo que se negó a sí mismo
tomó su cruz, obedeció este mandato, se movió y buscó a un perdido para compartirle el evangelio. ¿Me está siguiendo? No permanecer pasivos, activos. Y hermano, enseñarle a otra persona cómo obtener la salvación. Entienda, no hay excusa. Sí se necesita cierta preparación, cierto entrenamiento. Sí se necesita que usted tenga un conocimiento acerca del evangelio. Pero hermano, toda persona que ha creído en el evangelio está capacitada para compartir el evangelio. Dice allí en 2 capítulo 4, versículo 13. Repito el texto. 2 capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿qué dice? 2 capítulo 4, versículo 13. Sí. 2 capítulo 4, versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Pero tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Qué dice? Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Cuál es el evangelio que vamos a compartir? El evangelio que hemos creído. ¿Sí? ¿Cuál es el evangelio? Hermano, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó para justificación nuestra. ¿Me están siguiendo? Todos reconocemos nuestra condición pecaminosa y entendemos que por nuestros pecados hay una condenación. La paga del pecado es muerte. Pero repito, las buenas noticias es que Cristo muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tan difícil es compartir eso? ¿Sí? No hay excusa. Ay, pastor, es que yo no sé hablar. Ay, pastor, es que yo no sé leer. Hermano, pero si usted cree el evangelio, usted puede compartir el evangelio. Solamente necesita obedecer este mandato. Ir, moverse, levantarse, hermano, de su asiento, tomar un tiempo más allá de los cultos y, hermano, para ir a hablarle a alguien de Cristo. Cualquier persona, cualquier creyente puede guiar a otro pecador a los pies de Cristo. No necesita, hermano, una preparación, buen entrenamiento exhaustivo. Con que usted haya creído el evangelio, eso es más que suficiente. Vemos un ejemplo, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículos 38 y 39. Estamos viendo el caso del endemoniado gadareno. Lucas 8, versículos 38 y 39. Estamos viendo. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, ¿qué nos dice, hermanos? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí estamos viendo, hermano, el caso del endemoniado gadareno. Una persona que estaba endemoniada, que no vestía ropa, que moraba en los sepulcros, que él se hería solo, hermano, pero después cuando Cristo lo sana, cuando Cristo lo libera, esta persona ya estaba sentada a los pies de Cristo, nos dice ahí la Escritura, vestido y en su cabal juicio, escuchando la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo tuvo de entrenamiento? Ese momento, ese rato que estuvo escuchando al Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo envía a estas ciudades gentiles a predicar el Evangelio, las buenas noticias. ¿Estamos de acuerdo? No hay pretexto, no hay pretexto. Hermano, venga, tenemos folletos, ¿sí? Llévese folletos, ¿verdad? Traen ahí un plan de salvación. Apréndase, el plan de salvación no es grande, no es extenso. Hermano, solamente si usted no gana almas es porque no lo quiere hacer. Pero hermano, debe
aceptar esta exhortación que dice ir, ir, moverse. No solamente ser un cristiano activo, perdón, pasivo, sino activo. Tomar la iniciativa, obedecer este mandato de hablarle a la gente perdida de Cristo. Dice otra instrucción allí en nuestro pasaje, Lucas, capítulo 10, versículo 3. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Dice ahí, id, he aquí, ¿qué nos dice? Yo os envío como corderos en medio de lobos. Aquí el Señor Jesús, hermano, está advirtiendo a sus discípulos que al salir a evangelizar, que al salir a hablarle a la gente de Cristo, hermano, va usted a enfrentar hostilidad. Usted va a estar expuesto al odio de la gente e inclusive va a haber peligro. Hermano, los apóstoles Jesús les anunció que iban a enfrentar, hermano, persecución. Y efectivamente, hermano, los apóstoles al salir a predicar después de que Cristo ascendió al cielo, hermano, ellos fueron perseguidos. Los apóstoles, si mal no recuerdo, a excepción de uno, ellos fueron martirizados. No tuvieron una muerte pacífica. Todos ellos tuvieron una muerte violenta. No los dice, no está en la Biblia, solamente habla de Santiago, de Jacobo, pero hermano, la historia habla de que fueron todos martirizados. Y hermano, y sin duda eso también estos 70, hermano, también padecieron persecución. El libro de Hechos nos habla que en el capítulo 8 que hubo una gran persecución en contra de los cristianos después de la muerte de Esteban. Y Esteban, hermano, es el primer mártir registrado. ¿Y cómo murió, hermano? Apedreado. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Hermano, aquí en nuestra comunidad tenemos libertad para predicar el evangelio. Pero hermano, no por eso no enfrentamos hostilidad. Sí salimos, la gente se enoja, la gente se ofende. Sí, la gente, ¿verdad? Una señora, ¿verdad? Le presentamos ayer el folleto, abre. No, 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 se lo puede dejar. No, no, no. Y que no lo vea mi marido, porque se molesta. O sea, hasta me está advirtiendo. ¿Sí me está escuchando? Hermano, no va a ser aceptado el evangelio. Pero eso, hermano, no por eso no tenemos que ir. ¿Me está escuchando? Gente estuvo dispuesta a dar su vida y gente murió predicando el evangelio. Y gracias a esa gente que se negó a sí misma, que estuvo dispuesta a pagar el precio por obedecer la instrucción de anunciar las buenas nuevas a todas las naciones, es por eso que nosotros aquí, en nuestro país, en nuestra comunidad, en el 2023, tenemos el evangelio. Amén, hermanos. Y es necesario que nosotros también estemos dispuestos a salir a predicar el evangelio, a hablarle a la gente de Cristo a pesar del rechazo, a pesar de la hostilidad, a pesar del peligro. Hermano, porque Dios quiere que esa gente conozca el evangelio. Inclusive hay un himno que se llama Tienen que saber. Entonces, hermano, es donde tenemos que orar a Dios que Dios nos dé el denuedo, el valor para predicar el evangelio. Ahí mismo dice en el versículo 4, pasaje que estamos estudiando, Lucas 10, versículo 4, ¿qué dice? No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saludéis por el camino. Aquí, hermano, el Señor está dando la promesa de la provisión. Nuestras necesidades van a ser cubiertas por el Señor, porque Él dice, porque el obrero es digno de su salario. Cuando usted, hermano, aparta tiempo de sus actividades, usted, hermano, le está rendiendo un servicio al Señor. Y ojo, el Señor no es deudor de nada. ¿Sí? El Señor claramente lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será, ¿qué? Añadido. Hermano, aquí, aunque después les dijo que ahora sí se agarraran de una bolsa, que vendieran una espada para tener, hermano, su provisión, aquí la promesa y la garantía que, hermano, siempre el Señor va a proveer para sus necesidades. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente, hermanos, que no quiere sacrificar tiempo de su trabajo por hablar a la gente de Cristo. Es más, hay gente que no quiere sacrificar su trabajo
por venir a la iglesia, a los cultos. Amén, hermanos. Usted le pregunta a la gente y le pondrá un montón de pretextos, pero ¿sabe qué? No quiere sacrificar su trabajo, porque eso implica, hermanos, tener menos ingresos. Ahora, no se diga salir a ganar almas, apartar, no sé, aquí no es muy largo nuestro tiempo que salimos los sábados, pero hermano, la gente no quiere sufrir pérdida. Y hermano, aquí Dios ha prometido proveer sus necesidades. Y si usted sale a ganar almas, si usted aparta de su tiempo, hermanos, usted va a ver cómo la mano de Dios provee. Cuando dice ahí, y no saludéis a nadie en el camino, hermanos, está hablando, pero en el contexto de la cultura de los judíos de ese tiempo. Los orientales, hermano, ellos tenían una costumbre de saludar, hermano. Ahora, no está hablando de que seamos groseros, de un saludo cortés en el camino, que usted vaya a ganar almas y que alguien que le hable diga, buenos días, y usted se queda así callado. No, 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 que no conteste el saludo. Hermano, es que en ese contexto la gente se saludaba, pero se tomaba tiempo para saludar. Se encontraban y hermanos se tenían que sentar, hermanos, para platicar, para ponerse al día. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y pues mírate qué pasó. O sea, ¿sí me estás siguiendo? Se tenían que sentar y tal vez tomarse, bueno, un refresco o algo así, y platicar, ponerse al día. No, no, no. Lo que está hablando aquí el Señor, hermano, que no pierda el enfoque a lo que usted está saliendo. No está saliendo a ser amigos. ¿Me está siguiendo? No está saliendo, hermano, a socializar. Usted va a hablarle a la gente de Cristo, ¿sí? Y hermano, yo recuerdo una vez cuando empecé en la vida cristiana, la gente que me guió, la familia que me guió a Cristo, platicaba la señora que ella le quiso ir a hablar a su comadre de Cristo. Y va y la visita, manita, hola, te vengo a ver. Ah, qué bueno, manita. Ah, ¿qué crees? Qué bueno que viniste, dice la persona. Mira, es que no puedo ahorita, estaba tratando de coser esto, pero no me sale la costura. Y dice la hermana, ah, ahorita yo te enseño. Y ya está la hermana ahí en la máquina y el Espíritu Santo le dijo, no, yo no vine a esto. ¿Sí me estás siguiendo? Yo no vine a esto. Yo vine a hablarle a mi comadre de Cristo. ¿Qué quiero enseñar con esto? Hermano, que es muy fácil perder el enfoque, el punto, ¿sí? Cuando usted salga a evangelizar, salga eso, ¿sí? Hablarle a la gente de Cristo. La gente le va a hacer preguntas, la gente le va a tratar de desviar el tema, pero hermano, usted debe ¿de qué? Enfocarse en el tema y aprender que Dios le va a proveer para sus necesidades. Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Dígame si ya lo encuentran. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. ¿Qué nos dice? Mi Dios, pues, ¿qué dice? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Le va a faltar algo a usted cuando usted salga a evangelizar? Cuando usted aparte tiempo de sus actividades y tal vez de su trabajo para hablarle a alguien de Cristo? No. ¿Sí? Tenga esa plena certeza. Seguimos con nuestro pasaje. Lucas, capítulo 10, ¿sí? Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de nuestra ciudad, de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Qué nos enseña aquí?
Tenemos que ser fieles al mensaje, al evangelio de paz. No vamos a prometerle a la gente que sus problemas se van a solucionar. Luego la gente confunde el evangelio, y hermano, y cree que la iglesia, el evangelio, la palabra de Dios es para solucionar sus problemas. Tal vez tenga problemas maritales, tal vez tenga problemas de salud, problemas legales, problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos. Sí, efectivamente, y todos los tenemos. Pero hermano, el problema común que todos tenemos, ¿cuál es? Que somos pecadores condenados al infierno. ¿Sí? Y ese es el mayor, y se puede decir que es el mayor y el único problema que todos tenemos en común. Y una persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador, casi se puede decir que todos sus problemas se resuelven. ¿Me está siguiendo? Tenemos que ser fieles a ese mensaje. Y hermano, cuando hay alguien receptivo al mensaje, predicar el mensaje. Si hay gente, hermano, como dice aquí, y si no reciben, hermano, si la gente rechaza, no hay que perder tiempo ahí. No hay que enfrascarnos, hermano, en discusiones, en contiendas. Pasar a la siguiente casa, pasar a la siguiente ciudad, ¿sí? Cuando dice comer lo que os pongan adelante y no paséis de casa en casa, está diciendo el Señor, hermano, que no estamos buscando a ver qué podemos obtener de los hermanos, ¿sí? Yo recuerdo una vez, alguien vino aquí a la iglesia, una persona que, pues, empresaria, pequeña empresaria, pero al fin con varios negocios aquí en el municipio. Alguien la reconoció. Y sí, esta persona vino, se sentó, escuchó el evangelio. Me dice una persona, mire, esa persona es fulana de tal y tiene varios negocios, tiene varios aquí en el municipio. Háblele de Cristo. Esa persona tiene dinero. Si ella quiere, hasta le puede construir a usted un edificio. Hermano, le pregunto, ¿ese es el motivo correcto para presentar el evangelio? No. ¿Sí me está escuchando? No predicamos el evangelio para ver qué sacamos de los convertidos. Les predicamos el evangelio porque ese es, hermano, la misericordia que Dios tiene a esa gente perdida. Y es una orden de Dios de presentarles el evangelio. No vamos a ver qué obtenemos. Estamos buscando la salvación de su alma. ¿Estamos de acuerdo? Si hay gente que lo rechaza, hermanos, pues seguir avanzando. Pero hermano, el evangelio no solamente implica hablar de las promesas de salvación, de vida eterna. Continuamos leyendo. En Lucas capítulo 10, versículos 12 al 16. Lucas 10, versículos 12 al 16. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Aquí, hermano, el Señor Jesús utiliza el ejemplo de 3 ciudades gentiles extranjeras y 3 ciudades judías, hermano, que rechazan el evangelio. Empezar, en primer lugar, hermano, dice sacudir el polvo. Era una costumbre judía que era una señal de desprecio. Si una ciudad no aceptaba a los predicadores, ellos tenían que demostrarle su desprecio, pero también, hermano, tenían que advertirles del juicio por rechazar, hermano, el evangelio. Hermano, dice la Biblia que hay diferentes grados de castigo. Indudablemente, hermanos, todos los perdidos terminarán en el infierno, pero la Biblia nos habla que hay diferentes grados de castigo. Y hay que la gente hablarle del infierno, aunque la gente se ofenda. Usted sabe la escritura en Apocalipsis que dice, y aquí los muertos de pie ante Dios. Amén. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
al lago de azufre, que es la muerte segunda. Hay que hablarle también a la gente del infierno, aunque se ofenda. Y hermano, y si tenemos la oportunidad a la gente que nos rechaza, decirle, bueno, usted está rechazando la posibilidad de que usted tenga la bendición de la vida eterna por rechazar el Evangelio, pues usted va a terminar en el infierno por sus pecados. Hay que decirle a la gente la verdad, ¿estamos de acuerdo? Y compara, hermanos, a diferentes ciudades, hermano, por ejemplo, Sodoma. Usted sabe, hermanos, que Sodoma fue destruida y fue puesta como ejemplo. ¿Y cuál era el pecado de Sodoma? Tan grave era como la homosexualidad. Pero la Biblia dice que aquellos que rechazan el Evangelio van a recibir un castigo más severo que la ciudad de Sodoma, aunque terminó en el infierno. Pero hermano, rechazar el Evangelio de Cristo, hermanos, es mayor culpa y mayor castigo, hermano, para todos aquellos que ya conocen la verdad, para aquellos, hermanos, que se les expuso el Evangelio, se les mostraron las verdades, hermano, el castigo va a ser más severo para ellos. Gente que viene a las iglesias, que escucha el Evangelio, gente que se le exhorta, que conoce el Evangelio, que sabe que hay una condenación y aún así la rechaza, dice la Biblia, dice el Señor, que el castigo para ellos va a ser mucho más severo. La Biblia dice, ¿qué castigo pensáis que recibirá aquel que pisoteare y tuviere por inmunda la sangre del Hijo de Dios? ¿Estamos de acuerdo? Dice por último el versículo 16. Y os digo, perdón, el versículo 16, Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermano, cuando los siervos del Señor salen a predicar el Evangelio, cuando usted le habla a otra persona de Cristo, ojo, lo dice la Escritura, Dios está hablando a través de usted. Eso es maravilloso. Por eso la Biblia dice, mirad cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, aquellos que anuncian las buenas nuevas. Porque cuando usted está predicando el Evangelio, Dios lo está usando, Dios está hablando a través de usted. Y si la gente lo rechaza, hermano, no lo está rechazando usted. Está rechazando a Cristo y está rechazando al Padre que Dios le dio. Ayer salimos, dejo un folleto en la puerta de una casa. ¿Sí? Me vuelvo hacia la otra puerta y hermano, en eso escucho que abren la puerta y la cierran con fuerza. Y volteo, hermano, y veo que el folleto que había puesto antes ya estaba en el suelo. ¿Qué hace la gente? Tiene coraje. No quiere ni que un folleto esté en su puerta. Lo rechaza. Y pensé dentro de mí, voy a rezar y se lo voy a poner otra vez. Pero hermano, no tiene caso, están rechazando. Lo que hay que hacer es orar. Porque esa gente no sabe que van con rumbo a la condenación. Con rumbo al tormento eterno. Y hermanos, donde debemos de compartir, hermano, la compasión del Señor. Y debemos, hermano, poner de nuestra parte, ser diligentes y orar al Señor, hermano, que nos dé ese denuedo para predicar el Evangelio. Y que Dios envíe más obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Oremos, hermano, no debemos permanecer pasivos ante la condición perdida de los incrédulos. Amén. Hagamos una breve oración. Dios Padre, gracias por este mensaje. Que la gente tome conciencia de la responsabilidad que tenemos de salir y llevarle el Evangelio a los perdidos. Danos la fuerza, el denuedo. Y mi Dios, que más gente se añada a esta noble labor de predicar las buenas nuevas, de modo que ellos también sean salvos, mi Dios, y también reciban la bendición del perdón de sus pecados y la vida eterna. Por Cristo te lo pedimos. Amén.